El desempleo en Chile sigue cayendo y sigue sorprendiendo a los analistas que vaticinaban un alza. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó lo contrario. ¿Pero qué hay detrás de esta cifra y qué se espera en adelante? Estamos con el economista del Grupo Nueva Economía, Hernán Frigolet. Hernán, muchas gracias por esta entrevista. No, el agradecido soy yo, que me inviten a comentar esta cifra. Creo que más allá del dato puntual del 6,4% que se dio a conocer el viernes, me interesa qué hay detrás. Se dice que aumentaron los ocupados, que disminuyen los desocupados. ¿Es temporal? ¿Podemos ver un deterioro de las cifras? ¿Cómo lo ves? A ver, lo que tú dijiste, las dos cosas son ciertas. Si uno ve los desocupados y se concentra en los cesantes, con respecto a la última observación, que fue justo el año anterior, hay 20.000 cesantes menos. Entonces, por ese lado, tenemos menos desocupados duros, que habían perdido su empleo y seguían buscando. Donde hay una cifra un poco rara, inestable, es que los que se incorporan al mercado, los llamados que buscan por primera vez, son menos. Antes habían 102, 103.000, ahora estamos en 98.000. Entonces ahí hay una señal que me dice probablemente no es tan fuerte el dinamismo que tiene el mercado, porque yo habría esperado que hubiesen más ahí, ¿sí? Y eso es lo que esperaban también el resto de los analistas, y por eso la cifra los sorprende. Esperaban que como se dinamiza el mercado del trabajo, hubiese un aumento en la fuerza de trabajo mayor que el que hubo, porque finalmente creció un 2% y la ocupación creció 3,2%. Y eso te da espacio a que efectivamente los cesantes bajen porque se netea ahí un poco. Claro. ¿Ya? Entonces lo que esperaba el mercado era que si efectivamente teníamos una situación dinámica que estaba cambiando, habríamos esperado mayores incorporaciones. Pero parece que hay algunos parámetros que no están cambiando tan fuerte. Por ejemplo, las remuneraciones. ¿Siguen presionadas al alza? Siguen presionadas al alza, pero no es una cosa así desbordante. Tenemos que recordar que la inflación del año pasado fue 4,4 y la gente todavía está alineada en una expectativa de inflación, porque están viendo todos los días cómo se mueven algunos precios, de que probablemente este año también estemos en 4, 4,4. Por lo tanto, en las negociaciones de remuneraciones, que es lo que recogen un poco las encuestas, eso es lo que está en la mente. ¿Y a cuánto está creciendo el índice nominal? No está creciendo más allá del 6. O sea, tener un reajuste real, la expectativa de reajuste real, que todavía es relativamente moderado, para tratar de justificar un contexto de mercado laboral con mucha presión y que efectivamente estuviéramos viendo más movilidad. Hay otros parámetros estructurales que tímidamente están empezando a cambiar. Por ejemplo, la tasa de participación de las mujeres. ¿Sí? Subió un peldañito, pero se estancó. Hace 2 meses que está en el 47% y no se ha movido. Quiere decir que todavía tiene que haber un cambio más sustantivo en las remuneraciones para que haya una mayor incorporación. Porque en este país no podemos hablar de pleno empleo cuando la tasa de participación todavía está en 60% en promedio de hombres y mujeres. Es relativamente baja, hay mucho espacio. ¿Qué pasa todavía con el 40% restante? El 40% restante está explicado porque las mujeres tienen una tasa de participación muy baja, todavía no llegan al 50%, y quiere decir que los costos de incorporarse al mercado laboral son más bajos que los costos que tienen que asumir para poder dejar a sus hijos o que alguien se haga cargo. Entonces hay un problema que todavía las mujeres en global enfrentan una tasa salarial que es baja para que les permita plenamente, o que tienen pocos servicios que les permitan incorporarse más duramente al mercado. Y por el lado de los hombres también es baja la tasa. Tenemos una tasa de participación que anda del orden del 73%, la más baja en Latinoamérica. ¿Y el 27% restante qué está haciendo? El 27% restante probablemente está en situaciones de pasivo y un mercado laboral que tampoco es muy dinámico, todavía no les da un salario de reserva que los tenga incorporándose activamente. No, y ser pasivo en Chile es ser condenado de cierta manera. Claro, prácticamente lo que te está diciendo eso, que lo que pueden obtener el mercado laboral versus la pensión es más o menos similar, entonces, y requiere un proceso de búsqueda que no es gratis, o sea, igual no es cosa que yo voy a ir al mercado, me voy a ofrecer y me va a contratar, o sea, todavía no estamos en esos niveles. Pero más allá, Hernán, de que no estamos, según su visión, en una cifra de pleno empleo, sí hay que reconocerle a esta administración que ha cumplido y que los niveles del desempleo en Chile están en niveles históricamente bajos. Es verdad, hemos tenido una mejoría notable en términos de la empleabilidad, el nivel de ocupados ha crecido sustantivamente y después del terremoto tuvimos un proceso en el cual se creó mucho empleo, pero de calidad más bien precaria, que era esperable, o sea, en situaciones de emergencia como esa, la gente se destruye en puestos laborales porque se derrumban, bueno, un tsunami que arrasó el borde costero, etc. Pero la gente tiene que buscar soluciones rápido. Entonces no puede esperar que se reconstruya todo para ir recién emplearse. Entonces aumentó mucho el cuenta propia
pero lentamente empezamos a migrar hacia una situación más bien de empleo asalariado. Eso es lo que estamos viendo ahora, empleo asalariado es el que lleva la batuta. Que es el de calidad al final del día. Que es de calidad porque además si uno empieza a descomponer qué tipo de empleo asalariado, la mayor parte está con contrato indefinido, 65% tiene contrato indefinido, los otros están con contrato a plazo fijo y con previsión. Por lo tanto, en términos de calidad, hemos migrado hacia una situación de mejor calidad. Entonces, ¿hay que reconocer entonces que se han hecho bien las cosas en este sentido? O sea, lo que pasa es que tampoco es resultado de una política laboral. Es más bien resultado de un contexto económico en el cual la economía se normalizó. Se normalizó de dos cosas. De la crisis del 2009, que fue bastante profunda y aguda, y se normalizó la situación del terremoto, que afectó una localización de la industria manufacturera que era importante. Y ahí se perdieron muchos puestos de trabajo que se tomó mucho tiempo reconstituirlo. Y más o menos a partir yo diría, del mes de octubre, más o menos ya llegamos a un nivel normal de nuestra economía en términos de recuperación de la crisis económica global y puntualmente la situación que creó el terremoto. Entonces ahí, efectivamente, si tú computas en ese momento, o a principios del año pasado, teníamos prácticamente en un año, aparecía una creación de empleo de 400.000 ocupados, que eran todos los empleos recuperados del terremoto, más todos los empleos recuperados en forma más lenta en la situación de la crisis. Y lo que estamos viendo ahora estos meses, en términos de la actividad, el INASEC 5.5 en enero y ahora están pronosticando, ¿cuántos? 7. Y aquí se completa el ciclo de recuperación. Pues tú ves en el momento de la crisis, el 2009 y el 2010, todavía no se recuperaba la economía. Cayó 4% en el primer trimestre del 2009 y creció apenas 3% en el primer trimestre del 2010. Y en el 2011 recién recuperamos los niveles normales. Entonces ahora aparecemos creciendo en términos netos, pero en marzo y abril probablemente nos vamos a pisar la cola. Entonces el crecimiento ya va a estar comparándonos con una base que es bastante más normal, donde se eliminó todo el resto. Y ahí probablemente vamos a tener no va a ser tan efusivo el crecimiento y nos vamos a poner en una situación de crecimiento más pausado. Usted me dice que esta baja tasa de desocupación no responde a una política laboral. Yo le pregunto, ¿no hay una política laboral en Chile? ¿Falta una política laboral? A ver, lo que pasa es que las políticas laborales en sí no tienen resultados de corto plazo. Sí, las políticas laborales en sí lo que tratan es de generar cambios estructurales que mejoren la empleabilidad. Eso es lo que uno espera de las políticas laborales. Lo que estamos viendo acá es una situación de coyuntura en que la economía, como en prácticamente varios sectores, estamos viendo que están creciendo relativamente bien. En las cifras de empleo, en enero y febrero hay situaciones bien puntuales que están afectando. Uno, febrero el comercio explica 28.000 de los 48.000 empleos creados. ¿Y qué es lo que tenemos? Un fenómeno estacional, que siempre los febreros es el mes escolar. O sea, todo el comercio tiene una gran campaña, así como en diciembre es la Navidad, noviembre y diciembre es la Navidad, febrero es el año escolar. Y ahí una gama importante y se manifestó en el comercio. Basta ir a cualquier tienda, a cualquier supermercado, gente contratada especial para esa función. Y lo otro que también fue muy bueno este año, la temporada turística fue excepcional, pero no en lo de siempre, los turistas externos que vienen, sino que los chilenos hicimos más turismo dentro de nuestro país. Y eso se nota. Otro sector que aumentó mucho la ocupación en el mes de febrero, hotelería y restaurantes. ¿Sí? Entre los dos están creando aproximadamente 16.000 empleos entre los dos. ¿No le da la sensación de que eventualmente este gobierno, al ser quizás más cercano a un cierto sector, da más confianza al empresariado para contratar gente y por lo tanto por eso también hemos visto una baja importante en la tasa de desempleo? Yo creo que la confianza en general está dada porque la plataforma laboral sigue siendo la misma. O sea, el código del trabajo no ha cambiado, el sistema de protección social sigue siendo el mismo. Y en ese sentido yo no creo que la impronta política sea la que esté generando el cambio sustancial. Insisto, nuevamente creo que la economía está mal que mal, hay un crecimiento sostenido de 6%. La revisión del Banco Central nos dice también que el 2010, pese al terremoto, la economía creció al 6% y el año 2011 el cierre fue 6%. Además hay que tomar en cuenta que en ese 6% del 2011 tuvimos 2 paralizaciones del sector minero que fueron agudas, en julio y en agosto. Y los IMASEC, si tú recuerdas, en ese momento fueron muy malos, porque ese sector estuvo muy parado. Entonces, es un 6%, así como el 6% del terremoto tenía el efecto del terremoto, este 6% tiene una paralización ahí. Entonces, tenemos una dinámica global de la economía que pareciera que se está transfiriendo al mercado laboral. Y tenemos que esperar que así sea. Esperemos los meses de marzo y abril y veamos cómo vamos moviéndose el índice de remuneraciones,
para ver si efectivamente tenemos mayor dinámica del mercado laboral y empezamos a ver que se mueven los parámetros más estructurales, tasa de participación. Finalmente y brevemente para cerrar, expectativas de desempleo para este año. Yo creo que el desempleo finalmente en el promedio, sumando todas las estacionalidades, vamos a tener una situación que va a ser mucho mejor que la del año pasado. Probablemente la tasa promedio se pueda situar en torno al 6,5, una cosa así, porque bueno, después tenemos los meses de invierno donde tiende a subir, pero yo creo que la pauta que nos está dando este primer trimestre ya prácticamente en que la tasa está con seguridad en promedio bajo el 6,5, es una buena base para lo que viene en el resto del año. ¿Estructural pleno empleo? No, yo creo, por lo mismo que estábamos conversando, yo creo que todavía hay muchas holguras en varios parámetros que van a hacer que probablemente estas tasas se muevan. Lo que tenemos que entender es que el mercado laboral es un ente muy dinámico, entonces si empiezan a haber buenas señales de que aumenta sostenidamente la empleabilidad, empiezan a moverse las remuneraciones, o sea, tenlo por seguro que va a haber más gente que se incorpora, no hay que profundizar mucho en eso. Lo que hay que ver es que las cosas se mantengan y se sostengan. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver entonces cómo evoluciona esta cifra. Y así terminamos una nueva entrevista en DFTV y los dejo invitados a una próxima.